Estamos aquí en este bloque de actualidad informativa, como bien decía Paula, para hablar ahora, establecer una comunicación vía Zoom con Guillermo Natali, concejal, jefe del bloque de Hacemos por Río Cuarto, o mejor dicho, Hacemos por Córdoba, porque si bien estamos en la ciudad de Río Cuarto, conserva el nombre original de Hacemos por Córdoba. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para todos allí en el piso y, por supuesto, para toda la teleaudiencia. Muy bien, Guillermo. Queremos hablar contigo el tema del Código de Planeamiento Urbano. ¿Se van a hacer modificaciones, cambios? Sí, esto tiene que ver, en primer lugar, con lo que la propia ordenanza de creación del Instituto Municipal de Planificación Urbana y, consecuentemente, del Plan Urbano prevé su revisión periódica, es decir, concretamente cada 10 años. Este plazo fatal ocurrió en el año 2020, pero bueno, en atención de la llegada y permanencia, lamentablemente, de la pandemia, Claro. esto se ha ido demorando, pero en definitiva hace un año aproximadamente que el INPURC viene trabajando, no solo con sus miembros de la mesa ejecutiva, que conforman, además de funcionarios del departamento ejecutivo, un representante por cada uno de los bloques políticos de este Consejo Deliberante, sino también que lo vienen trabajando de manera conjunta con las distintas instituciones, fundamentalmente colegios de profesionales relacionados con la materia, que conforman lo que se denomina la mesa ampliada, mesa de asesoramiento del INPURC. Bueno, se ha llegado a la redacción de un proyecto final que oportunamente fue girado por el Departamento Ejecutivo de este Consejo Deliberante y se viene trabajando aquí en el Consejo hace algunos meses también, de manera tal que ya estamos en condiciones de emitir el despacho correspondiente y seguramente en los próximos días tratarlo en el recinto del Consejo Deliberante de Río Cuarto. Tiene que ver entre una serie de modificaciones de orden técnico en cuanto a lo que tal vez interesa públicamente, Marcelo. Sí, sí. Se va a permitir la posibilidad, y aclaro esto, lo que se va a permitir es la posibilidad de, por ejemplo, construcción de edificios de mayor altura en zonas que hoy no están permitidos, Ajá. pero también se va a permitir la realización de inversiones inmobiliarias en otras zonas de la ciudad, por ejemplo, a modo de loteo en zonas como, para mencionar alguna, la del oeste, que en algunos casos hoy no cuentan con esa autorización. Pero digo la posibilidad porque cada uno de estos proyectos que oportunamente presenten los inversores van a estar sujetos a la concreción de lo que se denomina técnicamente un convenio urbanístico, mediante el cual el Estado municipal autoriza, por ejemplo, a la realización de un loteo en determinado lugar de la ciudad con fines residenciales, pero a cambio el inversor privado debe comprometerse y efectivamente cumplir con la realización, por ejemplo, de alguna obra ya de carácter público, de manera tal que sea disfrutable o aprovechable para el conjunto de la sociedad. Es decir, Guillermo, que, a ver si te entendí, eh, las modificaciones, algunas entre otras, apuntan a permitir en algunas zonas la construcción de edificios de mayor cantidad de pisos. Yo me imagino en aquellas zonas donde, por ejemplo, hay torres de hasta 3 pisos. Y en algunas zonas permitir la construcción de edificios donde hoy en día no está permitida. Sí, por un lado esto, la posibilidad de que las torres tengan mayor altura en algunos lugares donde hoy están acotadas en cuanto a la cantidad de metros. Pero también prevé la posibilidad de que zonas donde hoy no se permite la realización de loteos urbanísticos, es decir, para fines residenciales, también los inversores puedan allí hacer precisamente, valga la redundancia, su inversión a cambio de la realización de obras, por ejemplo, de infraestructura, que en definitiva terminan beneficiando al conjunto de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos la convicción de que debemos, por un lado, facilitar la posibilidad de que haya inversiones de Sí, tipo sí. inmobiliario, de tipo comercial en la ciudad, porque obviamente eso hace al progreso del conjunto de la ciudad, pero a la vez que también aquellos inversores privados que decidan precisamente poner en marcha este tipo de negocios también tengan la responsabilidad de llevar a cabo alguna obra pública que garantice, por ejemplo, la provisión de los servicios básicos necesarios, la conectividad vial, etcétera, etcétera. Es decir, Guillermo, en el caso que vos te hacías referencia de los loteos, ¿estamos hablando la autorización para hacer barrios o la autorización para hacer torres? No, no, por eso digo, son entre otros puntos que se van a modificar del plan urbano, porque hay innumerable cantidad de artículos e incisos que tienen que ver con cuestiones que son específicamente técnicas y que obviamente
eso supera cualquier capacidad que yo tenga respecto para expresarme, pero digo en líneas generales, en algunos de los temas importantes que para nosotros plantean estas modificaciones que próximamente serán tratadas en el Consejo Deliberante, tiene que ver con que en algunos lugares donde hoy la construcción en altura está limitada a determinada cantidad de metros, van a ser posibles lugares donde, luego de la autorización respectiva por parte del Ejecutivo Municipal, a través del análisis de diversos puntos que tienen que ver con lo ambiental, con la conectividad vial, con la necesidad de cada zona, etcétera, etcétera, se podrá construir en mayor altura y a cambio de esto, el privado que lleve a cabo esa inversión deberá también realizar, por ejemplo, una obra pública que beneficie al sector o que garantice que la construcción, por ejemplo, de una torre de más altura no va a suponer algún inconveniente en cualquier otro aspecto. Y del mismo modo, hay zonas hoy en las cuales no se permite la realización de loteos residenciales, por ejemplo, barrios semicerrados, como se lo quiera denominar, donde también sería posible que se pueda autorizar la radicación de ese tipo de inversiones inmobiliarias, también a cambio de la realización de obras de infraestructura por parte de los inversores. Cuando hablamos, Guillermo, de obras de infraestructura, estamos pensando en una contrapartida por parte de las empresas privadas en la financiación, por ejemplo, de redes cloacales, cordón cuneta, pavimento. Tal cual, cualquiera de los ejemplos que has mencionado son perfectos, Marcelo, y puede ser ese tipo de obra o cualquier otro tipo de obra que, reitero, hagan a la infraestructura en general de la ciudad, pero me parece que un ejemplo fundamental es uno de los que acabas de mencionar, que tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de que deban llevar a cabo la construcción de cordón cuneta o de pavimento para garantizar la conectividad vial y sobre todo la ocurrencia de inconvenientes en el futuro. Hablabas, Guillermo, de la zona oeste. ¿Se tiene especificado qué barrios, por ejemplo, cabría la posibilidad de estas autorizaciones? Me imagino, por ejemplo, una zona que es residencial, la de Villa Dálcar. ¿Puede ser esa zona donde opere este tipo de cambios que ustedes piensan implementar? No, pues la zona de Villa Dálcar es una zona que ya está definida como zona residencial y continuará en ese sentido. En todo caso, donde hay hoy algunas potenciales inversiones y manifiesta intención por parte de muchos desarrolladores inmobiliarios, es el sector un poco más al oeste, en la zona donde hay ya construidos algunos barrios residenciales, pero allí hay zonas que con el plan urbano en vigencia no permiten ni siquiera la posibilidad de analizar la factibilidad de llevar a cabo un loteo residencial. Bueno, a partir de estas modificaciones sí va a existir esa posibilidad. En esa planificación que ustedes están estudiando, ¿hay posibilidades de, o está pautado que las empresas hagan plazas en esos barrios residenciales o pueblen esos barrios con árboles, que con esta semana de mucho calor que hubo allí por enero, se reactivó un poco el debate de la falta de árboles aquí en la ciudad de Río Cuarto? Por eso decía Marcelo, claro que es así, cualquiera de estas posibilidades, en tanto son posibilidades, van a requerir para su autorización finalmente y luego su desarrollo específico del cumplimiento de varios parámetros que tienen que ver con todo lo que hace, por ejemplo, a un nuevo loteo residencial, entre otros, lo que tiene que ver con el medio ambiente, y claro que es a tener en cuenta lo que acabas de mencionar, obviamente el respeto y la concreción de espacios verdes adecuados y claro también la colocación de especies arbóreas. En un momento, Guillermo, se habló de un cordón, vos me ayudarás técnicamente con el nombre, un colchón o un cordón, un cinturón verde alrededor del mapa del entramado urbano para que el campo no se pegue directamente a la ciudad, sobre todo por el tema de las fumigaciones. ¿Eso sigue vigente? Sí, eso está en el plan urbano y así va a seguir. Hay una especie de zona, digamos, de amortiguación Claro. entre las zonas donde se pueden construir desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, para aspectos comerciales o industriales o incluso habitacionales, para viviendas de familia, y entre la producción intensiva agropecuaria propiamente dicha, ¿no? Existe allí una zona, digamos, de amortiguación, para ponerlo en Sí, palabras sí, sí. sencillas y entendibles, de manera tal de evitar la colisión entre un sector residencial y una zona
de producción intensiva agropecuaria, ¿no? Sí, sí, eso sigue en vigencia. Pero además también estas modificaciones van a permitir, Marcelo, la posibilidad de autorizar algunas instalaciones de tipo comercial en sectores que hoy tampoco lo prevén, a los fines de avanzar en la concreción de lo que incipientemente ya ocurre en varios sectores de la ciudad y tiene que ver con la instalación de centros comerciales en otra zona que no sea nuestro centro Claro. histórico, alrededor Sí, de sí, Plaza sí, Roca, en la sí, ciudad de sí, Río sí, Cuarto. sí, sí. Los cielos comerciales a cielo abierto, digamos. Los centros comerciales a cielo abierto, como lo manifestaba el CESIS en alguna oportunidad en conjunto con la municipalidad, un proyecto en conjunto. Sí, exactamente, que viene trabajando también nuestro departamento ejecutivo municipal, como decís, con diferentes instituciones, entre ellos el CESI, y bueno, las normas, por eso, digo yo, puntualmente y en buena hora, el plan urbano prevé no ser una cuestión estática, sino tener el dinamismo que mencionaba al principio de esta Exacto. entrevista, y su revisión cada 10 años, porque obviamente una década después de editada una norma, la realidad no es la misma, las posibilidades de inversión no son las mismas, bueno, obviamente mucho más en nuestra Argentina, que si de algo carece es de la previsión en los distintos aspectos, obviamente el Estado tiene que estar dispuesto a llevar a cabo, por el análisis correspondiente, las modificaciones que sean necesarias, reitero, a los fines de garantizar la continuidad de las inversiones que terminan beneficiando al conjunto de la sociedad, porque tiene que ver no solo con el desarrollo fundamentalmente económico, y sino también fundamentalmente con, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos un panorama informativo, aclaratorio de lo que van a ser estos cambios en el Código de Planeamiento Urbano y que, como bien vos decías, en los próximos días, quizá no en esta próxima sesión, sino en las futuras, sea tratado y aprobado por el Consejo Deliberante. Muchas gracias a vos, Marcelo, por el espacio y es un gusto como siempre.